Este video, chicos, lo que va a intentar es eh, encuadrar, encuadrar toda la temática del origen del teatro. Eh, el origen del teatro está relacionado con uno de los dos dioses olímpicos que se llama Dionisos y que es un dios, es una divinidad a la cual se la puede entender solo en conexión con el dios Apolo, el dios experto en el canto, en la lira, ese dios que se asombra y se admira de Hermes cuando Hermes construye una lira, recordarán, matando a una tortuga, utilizando su caparazón. El dios Dionisos es un dios que entonces constituye la imagen que el mito construye a partir de la percepción de lo infinito, de lo que es desmedido, no en el sentido de la desmedida como un exceso negativo, sino como aquello que está más allá de cualquier medida que esté representada por un poder inteligente que quiera abarcar eso a través de un concepto, a través de una explicación, a través de una definición. Ustedes piensen que definir significa poner fines, es decir, poner contornos, poner límites, poner términos, eso es decir, determinar. Determinar, definir, delimitar, implica identificar algo a partir de abarcarlo con algún concepto, dentro de cuya definición cabe lo esencial, lo fundamental, lo imprescindible, lo más sustancial de aquello que se está pretendiendo conceptualizar, definir, entender. Entonces, lo desmedido, lo que es infinito, lo que no tiene fines, lo que no tiene límites, lo que no tiene términos, en el fondo a ustedes les tiene que hacer recordar, y ahora que yo estoy grabando este video, este es un video para personas que leyeron ese primer texto que yo les compartí. Recuerdan, el primer texto, en donde hablábamos de la explicación de la existencia de un ser. Recuerden que teníamos en nuestra experiencia la experiencia de que la existencia de cualquier ser no se debe a ese mismo ser y que se remonta a otro ser necesariamente por vía causal, causal entendido en un sentido amplio, en un sentido aristotélico, si ustedes quieren, ya lo veremos, y nos remitíamos ascendentemente a un encadenamiento que terminaba muy racionalmente, con mucha consistencia causal, reflexiva y racional, en lo que se denominaba en ese texto que ustedes leyeron la causa primera. Pero en esa causa primera se cancelaba el mismo principio causal que nos llevaba hasta ella, porque por ser primera es incausada, no solamente por ella, sino que es incausada por cualquier otro ser. Entonces, al cancelarse el principio de causalidad, al cancelarse el camino racional que necesariamente mostraba, como yo les exponía en ese texto, que necesariamente tenía que haber una instancia primera, fundante de todo lo demás que existe,
en esa cancelación de ese principio racional aparece el silencio. Bueno, ¿y cómo es que está y que es y que existe esta causa primera? Al cancelarse el principio de causalidad, lo único que podemos decir es que esta causa primera ha existido siempre. Y en ese siempre nos introducimos y a su vez nos descubrimos pertenecientes al misterio del ser de ese siempre que es esa causa. Esa causa primera es ese ser siempre, siempre ha sido, y además es la causa de todo lo otro que es y que existe. Acá aparece lo desmedido, porque la razón llega con mucha consistencia, impecable, con mucha lógica, a una instancia que constituye un logro de la razón, porque la causa primera es el resultado de un razonamiento, no es el resultado de lo primero que se me ocurrió pensar, sin ninguna fundamentación, sin ninguna argumentación. No, la causa primera es el resultado de un proceso lógico, racional, muy definido, muy sutil, muy preciso. Pero lo paradójico, lo maravilloso, lo estremecedor, lo conmovedor o lo conmocionante es que en ese logro, que es la causa primera, la misma razón que celebra en ella su logro se rinde porque ya no puede dar cuenta, la razón, de la existencia de esa causa primera, teniendo que admitir, también como logro consecuente y racional, que esta causa primera ha existido desde siempre. Ese siempre está más allá de lo que podemos explicar. Ese siempre es un misterio. Es un misterio, Dios, esa causa primera. Y es un misterio para sí mismo. No es un misterio respecto de nuestra capacidad racional que porque es humana se ve desbordada porque es limitada. No, ese siempre es el siempre de Dios, en el cual Dios es Dios y es misteriosamente Dios desde siempre, no solamente para nosotros, sino para sí mismo. Mirado después trinitariamente, desde una visión teológica cristiana, este Dios también es comunidad, comunidad interpersonal de las tres personas divinas, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, detenerme en este detalle, en algún momento vamos a ahondar sobre este detalle, pero Dionisos está señalando esto que rebasa, supera cualquier poder abarcador, conceptualizador y argumentativamente lógico que la razón posee para entender las cosas. El espíritu griego percibe que el origen es lo desmedido, es lo que está más allá de cualquier concepto que nos podamos hacer de él. Está más allá de cualquier medida que la inteligencia pueda poner a eso para abarcarlo, representarlo y comprenderlo. Esto es lo infinito. Esta infinitud que nos deja sin palabras, como tal es el misterio, necesita de nuestras palabras hasta dejarnos sin palabras. Esta infinitud, esta dimensión de misterio, que necesita de todos nuestros esfuerzos comprensivos, emocionales, físicos, sensoriales, pero que a su vez los necesita y después nos deja sin esos recursos, porque ya lo hemos dado todo en esos recursos, para poder dar cuenta, abarcar, comprender, sentir, experimentar, participar de eso que nos desborda, descubriéndonos que pertenecemos a eso que nos desborda, nos deja sin palabras.
y al dejarnos sin palabras, contemplamos. Pero no es una contemplación que no necesita de la palabra, es una contemplación que nace de la palabra. De esa palabra que ha dado todo de sí, que ha dado todo lo que podía dar. Después de dar todo, viene el silencio, viene la contemplación, viene el abrazo. Estoy describiendo casi una escena profundamente erótica, ¿no? Bueno, aparece el amor, ¿no? Aparece, cuanto mayor sea la comunicación profunda de almas, no de sensaciones, que tienen que estar imprescindiblemente, pero cuanto mayor yo abarque al otro desde lo profundo que es el otro, y en esa profundidad el otro no solamente es luz, es talento, es capacidad de hacerme gozar, de hacerme sentir bien, de hacerme sentir amado, sino que el otro también es limitación, oscuridad, miedos, pecado, finitud, pero finitud negativa. Cuando yo puedo abarcar al otro en esa profundidad completa, el gozo, el encuentro, se revela como un verdadero milagro. Que nos podamos encontrar desde la luz parece entendible, pero que nos podamos encontrar desde nuestra luz y desde nuestra oscuridad, entregándonos con la decisión de abarcarnos completamente, incondicionalmente, aunque le suene utópico, pero lo pongo en el plano absoluto, en el plano de lo mejor que se podría concebir, que se podría imaginar. Abarcarnos en este punto no solamente aumenta el gozo, descubre al encuentro como un verdadero milagro, como un verdadero misterio, que ya no se puede explicar en términos de sensaciones. Porque a mí un biólogo, un médico me puede explicar que el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino están hechos para darse gozo, ya desde la explicación biológica. Pero acá, si bien esto tiene que estar presente, esto está trascendido por otra cosa. En ese encuentro y en la plenitud orgásmica del encuentro, viene el silencio, el reposo, el sentirse exhausto. Pero si realmente hubo encuentro con esta profundidad, quedarse exhausto es quedarse mucho más unidos. Y hasta les diría, con una experiencia de unión en donde se revela que hasta se puede estar así sin que necesariamente medie, necesariamente y siempre, esa unión corporal. No porque no sea importantísima y porque no tenga su valor, pero la sensación es que he descubierto algo que está incluso más allá. Espero que se entienda lo que digo. Esto tiene que ver con el milagro del amor, que lo abarca todo y que es capaz de abarcarlo todo. Añado lo oscuro. Entonces, el momento contemplativo de silencio, quedar exhaustos, pero muy unidos, ya hemos dado todo. Hemos dado toda la inteligencia, el cuerpo, la sensación, la palabra, la emoción. Queda eso que nos desborda y nos permite participar de un encuentro así. Reconocemos en ese encuentro que en realidad el encuentro no es simplemente un mérito, que lo es, de nuestra decisión de encontrarnos, de poner nuestra mejor disponibilidad para encontrarnos. Abrir el cuerpo, abrir el corazón, abrir la inteligencia, abrir los sentidos. Pero descubrimos que todo eso que abrimos pertenece a un don que nos ha sido dado. Y que nos ha sido dado para algo que todavía es más profundo. Y eso profundo es el origen como amor creador que se dona y que nos dona quienes somos. Entonces, si Apolo es el dios justamente que tiene que ver con la racionalidad, el proceso que yo describo en el primer texto para demostrar la existencia de la causa primera es un proceso apolíneo, es un proceso que tiene una lógica racional impecable.
Con lo cual estoy diciendo que lo apolíneo, lo racional, que pone medida a las cosas, que pone exactitud, que pone concepto, que pone conexión lógica, no conexión arbitraria, azarosa, infundamentada, como salga. No, lo apolíneo ordena, mide, pone las cosas, identifica, distingue a las cosas según su esencia, les pone el nombre que va. Eso es un proceso imprescindible. Pero ese proceso que es imprescindible para que yo entienda que hay una causa primera, ese proceso se desborda en algo que en la causa primera aparece y se revela como algo que está más allá de ese proceso apolíneo y lógico que me llevó hasta ahí. Ese ahí me lleva aún más allá. Ese allá es el siempre inexplicable de la existencia de un ser que es primero. Y que por ser primero ya no lo puedo explicar procediendo causalmente de un otro que es anterior, porque es primero, es el primero. Entonces, lo apolíneo es imprescindible, pero desemboca en algo que es misterio. Con lo cual, el misterio incluye lo apolíneo, no es que lo excluye. No es River o Boca, soy de Dionisos o soy de Apolo. No, lo apolíneo desemboca en el misterio de lo infinito. Pero ese misterio de lo infinito es revelado como tal en su grandiosidad, en su belleza, en su infinitud, gracias a que es el fruto de un proceso apolíneo que me lleva racionalmente hasta él. Porque sin ese proceso, decir lo infinito es decir, sí, lo infinito, lo que está más allá, no sé, de todo, que es decir y no decir mucho más que eso. Es decir eso y no decir nada. No decir mucho más. No, acá lo infinito es lo que desborda el proceso racional que fue imprescindible para desembocar en lo infinito, de modo que lo infinito sea entendible. No sea simplemente una invocación, sí, porque procedemos de la fuente infinita. ¿Qué querrá decir eso? No, eso quiere decir todo lo que explica ese proceso apolíneo, racional, lógico, conceptual. Estamos utilizando categorías como las de Aristóteles, lo que está en acto, lo que está en potencia, la causalidad, el efecto, son todos conceptos que estoy utilizando y que los estoy articulando en un camino lógico que desemboca en la existencia de la causa primera, que por ser primera desborda al proceso racional mismo, que me llevó hasta ella, desborda los conceptos o categorías utilizados en ese proceso racional para llegar a esta causa primera, pero los necesita imprescindiblemente para que la causa primera no sea un decreto de necesidad y urgencia, sino que sea la conclusión de un razonamiento. Entonces, en principio el teatro nace de una manera litúrgica y religiosa, en donde se celebraba a este dios Dionisos, que es el dios de lo desmedido, de lo que no admite medida porque está más allá de toda medida. En nuestras experiencias amorosas, en nuestras experiencias de pérdidas, en la experiencia de la muerte, también aparece algo dionisíaco, que está más allá de lo explicable, que está más allá de lo justificable. Porque la muerte es una pérdida infinita, y es una pérdida que no se explica como algo que en el fondo es bueno, pero que nosotros no lo entendemos como bueno porque somos seres limitados, pero dentro del plan superpoderoso de Dios, eso que ocurrió es bueno. No. Les recomiendo, si quieren, leer en mi Facebook un artículo una nota que escribí ayer y que me parece que tiene mucha conexión con esto que estoy diciendo. Una nota que la escribí porque así lo sentí, creía que era bueno escribirla y de pronto veo que tuvo un montón de comentarios
muy buenos para mí, pero veo que también ha sido muy bueno para toda esa gente que se ha conectado con esa nota que yo escribí ayer. Entonces, las experiencias dionisíacas son experiencias en donde hay una especie de inmediatez instantánea, en donde toco algo que me desborda y que desborda cualquier proceso racional. Pero no es que esto sea irracional o antirracional. No es que lo dionisíaco, lo desmedido, lo infinito, rechaza a la razón. No, la incluye, la necesita, pero la desborda. Quédense con eso. La necesita y la desborda. No es que la excluye. Ah, yo soy puro sentir, no necesito pensar. Ah, no, yo soy puro pensar. Los que sienten son unos sensibleros emocionales debiluchos. No. El sentimiento toca lo infinito y la inteligencia hace esfuerzos para aclarar el significado de su infinito. Se necesitan mutuamente, por eso están como facultades positivas, como capacidades positivas que nos permiten contactarnos, acceder a lo real y muchas veces a la entraña más íntima de lo real. Entonces, el teatro nace como un lugar litúrgico en donde se celebraba a este Dios. La orquesta, que ahora la orquesta es un conjunto musical, pero era un lugar que estaba en el centro del anfiteatro, que en general se construía sobre colinas, aprovechando las laderas de la montaña. Ya se aseguraban que naturalmente hubiera gradas, hubiera escalones para que la gente pudiera ver bien. En el centro estaba esta orquesta donde había un altar y se ponía como sacrificio un animal en honor de Dionisos. Además, esta liturgia incluía a un coro y a la danza, o sea que era en principio un espectáculo coral y que tiene que ver con la danza, el coro que baila, un acto litúrgico. Después, esto fue evolucionando dentro del mismo coro, se apartaba a uno de los miembros del coro, se le daba más protagonismo, se le daba más guión para decir y confrontaba con el resto del coro. Así fueron apareciendo los diálogos que devinieron en las escenas propias del teatro, donde hay personajes que se encuentran y dialogan. Y lo que quiero decir es que en las gradas, las gradas proceden de un nombre que tiene que ver con la actitud contemplativa. Es decir, que el teatro se fue transformando en un lugar donde los actores, a partir de sus máscaras, de sus atuendos, de su vestuario, representaban personajes que tenían que ver con la historia, con la tradición, con las gestas que fueron dando lugar a la identidad nacional, a la identidad ateniense, a la identidad espartana, a la identidad de las distintas polis, las de Tebas también. De hecho, Antígona transcurre en Tebas. El género teatral era un género, en el fondo, con una profunda intención educadora, porque la gente iba al teatro con los niños, iban en familias, para que a través de los relatos se hiciera memoria cada año de todas las tradiciones religiosas, políticas, culturales, de donde procedían, de donde el pueblo presente procedía, quiénes fueron nuestros héroes, quiénes fueron nuestros dioses, quiénes fueron los personajes más importantes que participaron en las gestas, que justamente son gestas porque gestaron a través de la historia la idiosincrasia, la identidad nacional de un pueblo, de una cultura, del pueblo que estaba presente, haciendo memoria activa de toda esa tradición que estaba representada en los concursos teatrales.
O sea que el teatro tenía una función efectivamente educadora y la actitud de la gente era esa actitud que pueden llegar a tener ustedes cuando estudian: contemplar, recibir, hacer memoria, entender. Era una memoria activa, una memoria viva, porque no era simplemente leer un libro para que me contaran la historia de Atenas, quiénes fueron los dioses, los héroes, las peripecias, lo que tuvieron que pasar. No, es una memoria en donde se vive otra vez, de manera representada a través de los personajes teatrales, esa escena de la historia de Grecia. Eso se suele decir memorial. En el memorial vuelve a ocurrir de manera representada eso que ocurrió, pero que tiene que ver con mi origen, como miembro de una cierta cultura, como miembro de una cierta identidad comunitaria. Entonces el teatro tenía una profunda función pedagógica. En el teatro había una profunda vocación filosófica. En el teatro se hacía filosofía en acción. La acción dramática, la acción a través de la cual los personajes se enfrentaban, aparecía un conflicto que se debía resolver y se mostraban las contradicciones, las ideologías, las posturas que eran dominantes o desde las cuales surgieron las posturas actuales a través de los distintos personajes, a través de los diálogos, a través del coro. El coro le daba voz al público. Cuando el coro miraba una escena en silencio en donde dos o más personajes disputaban, cuando el coro hacía su entrada, tenía su propio parlamento, es decir, tenía su propio discurso. El coro era la voz, estaba representando a la voz de la conciencia de los espectadores que estaban mirando la obra, que estaban compartiendo y contemplando la representación, preguntándose cosas, o valorando ciertas cosas, o juzgando ciertas cosas. Es el coro, en la obra Agamenón de Esquilo, el que le reprocha a Agamenón que tuviera solamente una conducta fría, calculada, sin mostrar ninguna emoción, ninguna ruptura, ningún desgarro, al decidir que su hija Ifigenia era la que tenía que ser sacrificada para que los vientos cambiaran, se convirtieran en vientos favorables, que soplaran a favor de las naves para que el ejército no sucumbiera sin alimentos. Es el coro, porque es el coro la voz de nuestra conciencia, que también le hubiésemos dicho a Agamenón: está perfecto que pienses que esto es lo correcto, pero esto está descuidando otros valores que le están costando la vida a una hija, y además de ese costo axiológico, de ese no reconocer la dignidad de ciertos valores, como el valor de la vida de alguien, además a vos, Agamenón, eso te deja impertérrito, te deja indiferente. No se te conmueve ninguna fibra emocional. ¿Cómo puede ser? Hay algo mal, entonces, en todo esto. Bueno, esto yo creo que los va a acompañar para entender por qué en este inicio de la filosofía de primer año tiene este recorrido en donde aparece la figura del héroe, aparece la tragedia, aparece la epopeya, el mito, porque es el lugar activo, vivencial, donde la filosofía a través de los personajes se formula sus preguntas más cruciales, que son nuestras preguntas más cruciales. Gracias, chicos, por recibir este video y nos seguimos encontrando, especialmente en la clase de hoy.